Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a Sergio Ávila Bolsa. Hoy estamos a 16 de enero de 2024 y me gustaría comentaros con vosotros una serie de gráficos que creo que pueden ser bastante interesantes de cara a poder anticipar qué es lo que pueda ocurrir en los mercados próximamente. Así que vamos a echar un vistazo. Vamos a empezar directamente por los flujos semanales de fondos de la renta variable en Estados Unidos. Y podemos ver que durante la semana pasada los flujos de fondos en la renta variable en Estados Unidos mostraron unas salidas por valor de 9.500 millones de dólares, lo que posiblemente refleja un cambio en las preferencias de inversión o las percepciones de riesgo. Es decir, cuando vemos que sale dinero es porque los inversores o prefieren mantener liquidez o porque prefieren irse quizás a otro tipo de activos como pueda ser renta variable, o simplemente cierran posiciones con el objetivo de buscar mejores precios a futuro o simplemente esperar el momento exacto para realizar una rotación de cartera hacia otro sector dentro de la renta variable. Con lo cual lo que estamos viendo es unos índices que se mueven lateralmente tanto en Estados Unidos como en Europa, que después los comentaremos, pero de momento vemos salida de fondos de la renta variable la semana pasada. Este gráfico es bastante interesante, o esta pantallazo, ¿no?, que estamos viendo aquí de Carlson, es bastante interesante porque nos dice que cuando hay un rally negativo de Papá Noel y los primeros 5 días del año nuevo son también negativos, que históricamente la combinación de un repunte, de este repunte de Papá Noel negativo y esos primeros 5 días negativos para el S&P 500 se ha asociado con rendimientos más débiles durante el resto del año en promedio. Es decir, que normalmente cuando esto ocurre, pues que de media normalmente pues suele ser un año más bien que bueno, que tiene rendimientos más débiles. No quiere decir que vayan a ser rendimientos negativos, sino que suelen ser de media menos fuertes que años atrás. Entonces, esto es lo que dice esta estadística. Interesante ver lo que dice Bank of America, ¿no?, en su análisis técnico. Bueno, ellos utilizan unas medias móviles que son las de 50, las de 200 en el S&P 500 y dicen que, bueno, que efectivamente los precios están cotizando por encima de las medias móviles, que las medias móviles son alcistas, pero también se hacen eco de lo que comentamos anterior, ¿no?, que ese desempeño negativo los primeros 5 días del nuevo año, porque normalmente está asociado a rendimientos más débiles durante el resto del año. Lo que nos marcaban era una resistencia en los máximos previos, niveles a los que ya ha llegado el S&P 500, y a partir de ahí nos marcan también niveles de Fibonacci que pueden ser el 38,2%, los 4.529,90, el 50% los 4.448,54 y el 61,8% los 4.367,18. Evidentemente, como estamos en un rango lateral, como podemos ver, pues tendría que perder el mínimo del rango para considerar que se pudiera ir hacia mínimos, ante mínimos más bajos y por tanto buscar esos niveles de Fibonacci. Es interesante ver la composición actual de cada uno de los sectores dentro del S&P 500, porque así, analizando cada sector, podemos ver si unos sectores lo están haciendo bien o no, cómo eso puede afectar al índice global, al índice es un conjunto, ¿no? Y lo que podemos ver es que evidentemente la tecnología pues es lo que más peso tiene, un 29%. Luego le seguiría sector financiero y cuidados de la salud de la misma proporción, 13%. Posteriormente consumo discrecional, un 11%. Tendríamos, por otro lado, servicios de comunicaciones, 9%, junto con industriales, que también sería un 9%. Consumo defensivo, un 6%. Y luego tendríamos energías, 4%, real estate o inmobiliario, 3%. Y por último, sector de materiales y sector de utilities, un 2%. Por tanto, la tecnología sigue siendo lo que más peso tiene y por tanto hay que estar muy pendiente de lo que hace el sector tecnológico, porque en base a eso pues tendremos mayor o menores subidas dentro del S&P 500. Bien, pues aquí en este gráfico podemos ver cómo compara lo que hace el S&P 500 con el número de OPIs, es decir, ofertas públicas iniciales, o sea, salidas a bolsa en la bolsa norteamericana. Dice que el actual aumento de la actividad de las OPIs en Estados Unidos sugiere una perspectiva potencialmente alcista a medio plazo. Hemos visto que ha habido una fuerte caída en salidas a bolsa, pero que poco a poco
pues se está recomponiendo y que por tanto eso en el medio plazo podría ser positivo para el mercado. Así que bueno, vamos a fijarnos en el siguiente gráfico. Dice que hay, teniendo en cuenta lo que nos comenta este gráfico, es que hay una vinculación en lo que viene a ser los ciclos de subidas de tipos en Estados Unidos con las recesiones que hay allí en el país. Dice, teniendo en cuenta los desfases entre subidas de tipos y los ciclos anteriores, la probabilidad de recesión en Estados Unidos sigue siendo un tema a debate. Dice que normalmente las recesiones vienen después de que hay un ciclo de subida de tipos de interés, que se enfría la economía y que finalmente eso acaba pues llevando a que la economía pues acabe terminando en recesión. Y por tanto aquí el debate está en si vamos a tener un aterrizaje suave o vamos a tener un aterrizaje duro. Importantísimo, interesante es este gráfico, y es cuál es el desempeño del S&P500 durante los años electorales. Hoy estamos a 16 de enero y este año 2024 es un año electoral y por lo tanto hay que ver qué hace estadísticamente el mercado del S&P500 en estos años electorales. Dice que el S&P500 suele experimentar un comienzo lento en el primer trimestre del año electoral, puede ser que sea lo que estamos viendo ahora, que sin embargo a medida que avanza el año el mercado tiende a recuperar impulso y ofrecer un desempeño sólido. Así que bueno, pues quizás el rango lateral en el que nos encontramos ahora puede ser el inicio de efectivamente pues un tramo lento inicial, y ya veremos a ver si al final tenemos un tramo más amplio. Bien, si nos fijamos en lo que está haciendo la amplitud de mercado, como podemos ver, tenemos el NYSE, y aquí en este caso podemos ver cómo el NYSE, lo que es el ADN, en la línea avance-descenso, ha perdido más 80. Esto normalmente suele ser un síntoma de que damos una fase correctiva. La fase correctiva se puede dar de dos maneras: en rango lateral, como es el caso que estamos viendo en el NYSE, o con caídas posteriores. De momento, la amplitud de mercado está en 72,17, lo cual significa que ya no son, que bueno, cada vez hay menos número de valores que son los que pueden hacer que el mercado se mantenga fuerte, y por tanto, bueno, mientras esto siga cayendo, la probabilidad de que finalmente veamos una corrección mayor pues sigue estando vigente, ¿no? Así que de momento rango lateral. Si nos fijamos en el S&P500 vemos cómo tras llegar a zona de máximos 4.789 ahí se ha generado una resistencia. Primer soporte 4.739,11 y en caso de perder ese nivel tendríamos los 4.677,52. Si se perdiese estos mínimos, los mínimos entre los máximos, pues tendríamos un doble techo y por tanto ahí ya sí que podríamos plantear la probabilidad de una caída superior, buscando cotas inferiores en lo que podría ser niveles Fibonacci de todo el tramo de subida previo. Así que de momento estamos fase correctiva lateral con un soporte, el más relevante, 4.663. De perderlo tendríamos los 4.536 como 38,2% de Fibonacci. Así que mientras el mercado se mantenga así, pues cierta incertidumbre, más bien hacer intradía que no swing trading, ¿no? En el caso del Nasdaq, vamos a poner el índice tecnológico, pues tenemos algo similar. Primera resistencia 16.880, soporte 16.615. En caso de perder ese nivel tendríamos los mínimos en 16.225 y si se perdiese ya sí que tendríamos una especie de divergencia bajista activada. Mientras no se pierda, bueno, pues no pasa nada. Lo que sí que es cierto que se ha perdido la directriz alcista del canal previo, por tanto nos indica que se puede lateralizar más el mercado, que le puede costar más ahora, y viendo que la amplitud de mercado también se está deteriorando. Así que esta es la situación que tenemos en estos momentos en los principales índices bursátiles en Estados Unidos, y espero que os haya podido servir todo lo que comentamos sobre los gráficos, que en principio, desde mi punto de vista, se puede sacar bastante información de ellos. Hasta pronto, buen trading.